Bueno, muy bien, con sensación térmica de 8 décimas de grado bajo cero, con cielo apenas cubierto en esta mañana, inicio de esta jornada. Ya es de día, ya los días están alargados. Comenzamos este encuentro a la 99.9, donde, como siempre les decimos, también nos pueden seguir en nuestra multiplataforma comunicacional a partir de fm999.info, que replica en Facebook Live y también replica a través de Twitter en @nip999. Asimismo, pueden encontrar todos nuestros contenidos en YouTube o en Spotify en las distintas variantes y soportes de apoyo a través de los cuales está esta opción. Eh, Estamos en días agitados, casi podría decirse que en Argentina no existe un día que no sea agitado, en donde las cuestiones que tienen que ver con lo que está en danza, un claro signo de cambio de época, tensionan todavía mucho más todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En el día de ayer, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un evento claramente disruptivo, impulsado fundamentalmente por una legisladora porteña que responde a la organización de Javier Milei, pero que tiene como eje central a la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarroel, más conocida como Vicky Villarroel, quien ha trabajado por muchos años desde que creó el CELTIP, que es una estructura que ha buscado empoderar el conocimiento al respecto de las víctimas del terrorismo en la República Argentina. Se produjo una serie de actos auténticamente fascistas por parte de distintas organizaciones de izquierda, habitualmente nada reconocidas a la hora del voto en nuestro país en las distintas elecciones desde 1983 a la fecha, en donde buscaron impedir de toda manera que ingresaran concurrentes al acto. Entre ellos destacó y hizo mucha producción de medios en un rol que lo maneja muy bien, que es el de la víctima, Carolina Píparo. Hubo otros que no pudieron llegar. Los tipos generaron una situación de piquetes. Hubo un ataque contra Lila Lemoyne, que es una persona que aparece fuertemente vinculada a Javier Milei, candidata a ser diputada. Que bueno, hoy, digamos, como tantos me entero que en realidad Lila Lemoyne es un nombre artístico, que su auténtico nombre es otro, juegan con eso en los medios, no sé, es una cosa bastante curiosa. Y me siento en la responsabilidad de decir, como alguien que siempre ha señalado en más de 40 años, que la, la verdad vista con un ojo solo no es verdad, es un relato, que la posición histórica de Victoria Villarroel, más allá de cualquier diferencia, es decir, a mí no me entra en la cabeza que esté con Milei, pero ella sabrá de sus ambiciones, sabrá de sus deseos, sabrá de los caminos que elige, eso no me corresponde. Lo cierto es que ha llevado una acción muy consustanciada, muy sólida todo este tiempo, buscando representar los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. También no está mal recordar que en su momento, cuando el expresidente Alfonsín lanzó lo que conocemos como juicio a las juntas, ese juicio a las juntas iba en paralelo con un juicio a las cúpulas de las organizaciones armadas criminales que buscaban la toma del poder mediante la violencia, en el contexto de la Guerra Fría que se libraba en ese momento en el mundo entre las dos grandes potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, que buena parte de lo que ocurrió en la Argentina ocurrió en un momento en que el mundo estaba impregnado de la emocionalidad que había provocado el relato al respecto de la llamada Revolución Cubana, cuando de a miles concurrían desde distintos lugares del mundo, no solo de la Argentina, sino de toda Sudamérica, Centroamérica, de Europa, aquellos que creían que había llegado la hora del hombre nuevo. Eso era parte del relato del Soviet y era parte del relato que, basado en el hecho de la existencia de dictaduras violentísimas en los países centro y sudamericanos, legitimaban la opción de la violencia como instrumento para la toma del poder. En ese contexto, la República Argentina tuvo dos grandes organizaciones que tuvieron todas algún tipo de precedente, que fueron el ERP
el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una organización estructurada con dirigentes que provenían de clase media, en su mayoría de familias radicales, de familias politizadas de origen radical, que veían en la prédica del marxismo y en la prédica de la idea de la toma del poder mediante la violencia el único extremo posible para el cambio de significación política de la Argentina. Montonera tiene una raigambre estrictamente cristiano-peronista. Hoy, cuando muchos se asombran de muchas de las actitudes de Jorge Bergoglio en ejercicio del papado, los que tenemos presente la historia sabemos que no es una anomalía, sino que es parte de algo que ocurrió y que estuvo muy vinculado a la llamada Organización de Sacerdotes del Tercer Mundo, que fue parte también de una batalla cultural, política y de poder que se libró dentro de la Iglesia Católica a nivel global. De todo ese combo, la proscripción de Perón, la presencia de los militares en el gobierno, se dieron 2 décadas absolutamente trágicas, completamente trágicas, que fueron la del 70 y la del 80. Cuando llega Alfonsín al gobierno, hay que recordar que la posición del Partido Justicialista, cuyo candidato era Ítalo Luder, era la de dar por buena la ley de autoamnistía del gobierno militar, del último gobierno militar, siendo Vignone el último presidente de facto. Alfonsín deroga esa ley, impulsa primero la búsqueda de verdad y justicia a través de los tribunales militares. Los tribunales militares en ejercicio en aquel momento lo que dicen es que todo había ocurrido en el contexto de la guerra y que el decreto de Isabel Martínez, viuda de Perón, en donde estaba la palabra aniquilar al enemigo, cubría con un inmenso paraguas todas las acciones cuestionadas que tuvieron que ver con la decisión política de Jorge Rafael Videla de llevar adelante lo que se llamó y defino como política de noche y niebla. En aquel momento, en el debate interno muy fuerte que se dio en el gobierno militar, estaba la posición de adoptar el criterio que se inspiraba en una ley votada en el Parlamento argentino a pedido de Perón luego de la toma o el intento de toma del cuartel de Azul, en donde Perón pronuncia un discurso de tremendo contenido y donde dice claramente que si no era a derecho, igual los iban a ir a buscar y los iban a matar. Esa ley que votó el Parlamento argentino y que significó, entre otras cuestiones, el apartamiento de los diputados de la llamada tendencia, habilitaba al juicio sumario en sede militar y pasar a los individuos condenados por las armas en el patio de armas de cada establecimiento militar. Se eligió otra opción, que es una opción que estuvo inspirada en los métodos y acciones de los paracaidistas comandos franceses en la llamada Batalla de Argelia, cuando la Francia colonialista tuvo que enfrentar a las, digamos, fuerzas armadas, por decirlo de alguna manera, en la oscuridad, que se inspiraban en la búsqueda de la independencia de Argel. Esto me llevaría mucho más tiempo contarlo, pero lo hago lo más sintéticamente posible. Hay una película extraordinaria, histórica, que relata esos hechos, que se llama justamente la Batalla de Argel, en donde los paracaidistas, comandos franceses, que venían de ser reagrupados luego de la derrota francesa en Dien Bien Phu, Vietnam, convencidos de que con el marco legal no iban a poder enfrentar las acciones terroristas del Frente de Liberación Nacional Argelino, el FLN, deciden justamente apelar al secuestro, a la tortura, justificando y diciendo que todo ello podía ser pasado por alto en la búsqueda de impedir los actos terroristas. Es más, instructores franceses estuvieron y fueron parte de la estructura organizacional de la ESMA en nuestro país. En todo ese contexto, siempre hubo una potencia enorme de carácter cultural por actores que venían de esa época, que se presentaban como perseguidos, como excluidos, como exiliados,
muchos de los cuales encontraron cobijo en el doble agente, hoy esto está muy claro, Horacio Berbisky, hombre que era el número 2 de inteligencia de Montoneros y que tuvo todo el proceso militar en la Argentina protegido por el comodoro Guiraldes, un activo de la época de la Fuerza Aérea Argentina. En esa batalla cultural, en donde hubo un libro emblemático para ese momento, el de Pablo Giussani, Montoneros, la soberbia armada, que recomendaría a muchos jóvenes leer, apareció como dato contrafáctico de todo eso Berbisky con la teoría de los dos demonios, diciendo que no se podía juzgar con igual criterio a los represores que en nombre del Estado habían torturado y asesinado y a los actores, conductores de las organizaciones armadas que en la teoría berbisquiana lucharon desde el llano para cambiar de manera ideal la historia de vida de este país. Ayer volvimos a ver ese episodio del pasado en el acto conducido por Victoria Villarroel, que para ella es un enorme, inmenso triunfo político. Ayer Victoria Villarroel obtuvo un inmenso triunfo político al cual la izquierda le terminó de dar sentido político con su actitud fascista de impedir que quienes quisieran participar participaren y pidiendo que se mantenga el criterio de mirar una sola parte del horror. Hay que recordar también que en la presidencia de Alfonsín, tanto los conductores de Montoneros como de Ler fueron condenados y que todos quedaron en libertad por la amnistía dictada por Carlos Saúl Menem. Amnistía que después fue revocada parcialmente a partir de la construcción de los llamados juicios por la verdad, que como siempre he señalado aquí, y todos saben que esto es así, hablo de los oyentes, probablemente Gonzalo no tiene ni perra idea de lo que yo he dicho en estos años, y está muy bien, es un tema de tiempo, no eran juicios por la verdad, sino juicios por alguna verdad, que la buscaron de cualquier manera retorciendo todo el tiempo. En un contexto en donde miles de jóvenes están votando, dicen, por bronca, por furia, por berrinche, por lo que fuere, Villarroel les impone a todos esos el trago amargo de una verdad no asimilada totalmente todavía hoy por la sociedad argentina. Insisto, puedo tener enormes diferencias con Victoria Villarroel, seguramente. Entre ellas la primera es no poder comprender cómo alguien inteligente como ella está con un tipo como Milei. Pero indudablemente ayer puso un punto alto en la búsqueda de un equilibrio que es reclamado y necesario en la sociedad argentina. Continuamos en un instante.